El 27 de marzo, la Asamblea Nacional de El Salvador aprobó suspender los derechos de la libre asociación, inviolabilidad de la correspondencia, defensa ante una detención y también ampliaron el periodo máximo de detención administrativa, dando inicio así a un régimen de excepción en ese país centroamericano. Un régimen que ha sido extendido ya 6 veces, goza de cierta popularidad entre los ciudadanos, pero es criticado por traer serias violaciones de los derechos humanos que contrastan con la significativa reducción en las cifras de homicidios en El Salvador. Quienes rechazan la medida afirman que estos 6 meses de estado de excepción en El Salvador han dejado miles de detenciones arbitrarias, estigmatización sobre todo de los jóvenes, también malos tratos en las prisiones. También hay denuncias de algunos casos de tortura y fallecimientos de varios ciudadanos bajo custodia del Estado. Y que hay también cierto abuso de poder por parte del gobierno. ¿Lo hay? Pues ya lo vamos a analizar en unos minutos en el programa. Para quienes defienden esta medida, los resultados simplemente pues son evidentes. Según el gobierno salvadoreño, más de 52.000 personas han sido detenidas y están en prisión, en prisiones que están superpobladas. Según las organizaciones de derechos humanos, en particular la organización Cristosal, al menos 80 personas que han sido detenidas han fallecido bajo custodia del Estado salvadoreño. Y hay también denuncias de entre 2.700 y 3.000 detenciones de personas de manera arbitraria. Para los ciudadanos, la tranquilidad o la sensación de seguridad es la prueba más clara del buen resultado de esta medida. Y eso también se traduce en las cifras de alta aceptación que tiene la gestión del gobierno actual. Según una encuesta realizada por la Universidad Francisco Gavidia y que respalda o que dice sobre el respaldo que tiene el mandatario sobre este tema, la popularidad del mandatario ronda cerca del 80% de aceptación por parte de los ciudadanos. Según la firma Sid Gallup, el 85% de los salvadoreños también aprueba las políticas gubernamentales en términos generales, no solamente en términos de seguridad, sino también en materia económica, salud, en política exterior, etcétera. Esa misma firma consultora indicó que en esa misma encuesta que realizó, el 95% de los ciudadanos aprueban las acciones que ha adoptado el gobierno salvadoreño para enfrentar la inseguridad desatada por los grupos delincuenciales conocidos allí como maras, y han aprobado también la prolongación del estado de excepción, que como dijimos ya lo han prolongado 6 veces, y también aprueban la forma en que se está dando esta lucha contra la violencia en ese país. ¿Qué hacer entonces con estas denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos? Esto le jugará en contra al gobierno del presidente Bukele, quien ya dijo que va a buscar la reelección en el 2024. ¿Está en riesgo la institucionalidad y la democracia salvadoreña? ¿O este es tal vez el precio que tiene que pagar El Salvador para poder tener un poco de seguridad y tranquilidad, por lo menos entre los ciudadanos? Y cuanto más se mantenga esta alta popularidad del presidente, pues mejor le va a jugar al presidente para mantener y llevar a cabo su plan de seguridad y también sus diferentes políticas que ha buscado implementar a lo largo de su gobierno. Por eso hoy analizamos la situación que se está viviendo allí en El Salvador tras 6 meses de estado de excepción. Es nuestro tema de debate hoy aquí en France 24. Para conversar, analizar sobre este tema, hemos invitado a Eduardo Escobar. Él es director de la ONG Acción Ciudadana. Se conecta en esta oportunidad desde la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana. Pero desde San Salvador, en la capital salvadoreña, se conecta Francisco Martínez. Él es consultor en temas sociolaborales, también es asesor del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, es monitor de cumplimiento de los ODS en el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible de El Salvador. Nuestros televidentes, ustedes, las personas que están viendo este programa, también pueden participar en esta conversación, en este debate. Pueden dejar todas las preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer sobre este tema. Los invitamos a que las hagan a través de las redes sociales. Ustedes ya saben, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta para que dejen sus comentarios, se las recuerdo, es numeral el debate F24. También en YouTube usted puede ver la señal en streaming, no solo de la cadena y del programa, sino de toda la programación de France 24. Y también aprovecho para saludar a las personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast. Todos los contenidos de este programa ya están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn.
Comenzamos y entonces lo hago dándole la bienvenida a nuestro primer invitado para comenzar a analizar este tema. Comienzo con Eduardo Escobar en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana. Punto de partida, como me gusta llamar a la primera pregunta para conocer las opiniones de los invitados. Eduardo, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y 6 meses después de la instauración y de la constante extensión de este estado de excepción en El Salvador, sigue siendo un acto inconstitucional, sigue siendo visto así pese a la favorabilidad que le da el gobierno y que le da también la población a las medidas que se han tomado a lo largo de estos 6 meses. ¿Cuál es su análisis? Bueno, gracias Santiago por la invitación, un gusto. Yo creo que este tema lo podemos ver desde 3 perspectivas: la jurídica, la ciudadana y la política. Si nos centramos en lo jurídico, aplica lo que usted estaba señalando. Hay una inconstitucionalidad de este régimen de excepción porque en la Constitución está pensado el régimen de excepción para otro tipo de situaciones de gravedad que enfrente el país. Estamos hablando de terremotos, huracanes, etcétera, etcétera. No estaba diseñado el régimen de excepción para un tema delincuencial, que no digo que no sea grave, pero que no era, digamos, una de las causas para aplicar un régimen de excepción. Ese es un primer punto. Siempre en lo jurídico, este régimen viola derechos fundamentales y viola tratados de derechos humanos, porque estamos hablando que se le suspende, por ejemplo, el derecho a defensa técnica durante un periodo de tiempo a los detenidos. También hay que decir que hay herramientas jurídicas ordinarias que tenía a disposición el Ejecutivo para combatir a las pandillas, pero no se hizo. Había un plan de control territorial que no estaba teniendo efecto, precisamente porque probablemente no existía. Entonces, el punto acá es que se están dando una serie de violaciones que ponen entredicho la existencia de un Estado de Derecho en El Salvador. En tema político, brevemente, hay que decir que el gobierno tomó la medida más fácil, la que le facilitaba enfrentar a las pandillas. Y digo esto porque las causas estructurales de la existencia de las pandillas en El Salvador no han sido atacadas. Entonces, ahí hay un tema que creo que es importante debatir: cuán sostenible en el tiempo pueden ser estas medidas si no se atacan las causas estructurales. Perfecto, la opinión de nuestro invitado Eduardo en la ciudad de Santo Domingo. Paso a darle la palabra y también la bienvenida al programa a Francisco Martínez en la ciudad de San Salvador. Francisco, bienvenido, gracias por acompañarnos. También el punto de partida, esto sigue siendo visto como algo inconstitucional, algo que ha venido siendo manipulado por el gobierno de turno a su favor para poder llevar a cabo esta política de seguridad que, de acuerdo a las cifras que presenta el gobierno, ha demostrado ser en cierta forma exitosa y también se ve reflejada en la aceptación por parte de los ciudadanos. ¿Cuál es su análisis? Gracias, Santiago. Bueno, saludos, Eduardo, un placer saludarte. No sé por qué estás tan lejos, espero que estés trabajando, espero verte pronto por acá. Bueno, sin duda creo que hay una valoración diferente, particularmente si se atienden los temas por las ramas. Yo creo que este era un problema fundamental diagnosticado desde hace más o menos 20 años. El Salvador tenía 2 grandes problemas para enfrentar su ruta de desarrollo. Uno, el tema de la delincuencia, de la violencia delincuencial, y 2, el tema del valor de sus transables, bienes y servicios. Uno vinculado al otro. Necesitaba en algún momento entrar al fondo del enfrentamiento del problema central, que es la delincuencia, y en ese sentido este gobierno ha tenido la valentía, después de todo, de entrar al problema de fondo, sin andarse con medias tintas. Creo que eso es sin duda uno de los puntos políticos de mayor decisión que se ha tenido por parte de esta administración, en diferencia a las anteriores. Ahora, creo que uno de los puntos, uno puede entrar en un debate legal, uno puede entrar en un debate sobre la juridicidad de ciertas cosas. El artículo 29 es claro, esta es una situación que pone en riesgo la continuidad del Estado, porque pone en riesgo permanente a la ciudadanía. Creo que Eduardo tendrá que revisar un poco la situación de todas las comunidades en las que a día se cometía una serie de tropelías, la gente era expulsada de sus comunidades, tenía que vivir en una situación de zozobra permanente, sometidas, juzgada a la violencia pandilleril, organizaciones que han sido declaradas terroristas por la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, esto era, digamos, necesario enfrentarlo con todo el vigor del Estado. Ahora,
uno debe tener en cuenta, este es el enfrentamiento inmediato. El problema no puede ser solo resuelto a partir del combate directo, sino que hay que crear condiciones. Esas condiciones son la continuidad de un programa que buscará, y en eso hay que trabajar mucho, mecanismos para que las comunidades salgan de una situación de pobreza histórica a la que ha sido sometida nuestra población a partir de un modelo de injusticia permanente. Entonces, no es un problema jurídico, digamos, este régimen amparado en lo que la Constitución establece en su artículo 29, un buen jurista lo puede estudiar y puede dar su opinión de manera muy objetiva. En segundo lugar, había que tomar una medida, esta es la medida más inmediata, el gobierno la ha tomado, puede correr costos políticos. El resultado de lo que dice la población es que la población ha respondido de forma positiva frente a esta medida que el gobierno toma, y por fin la sociedad está empezando a ver hacia el futuro. Hasta hoy la gente, cuando tú le preguntabas si pensaba en el futuro, decía no, porque estaba sometida a vivir el día a día, juzgada con terror y sometida a la incidencia que las pandillas terroristas ejercen en diferentes territorios en el país. Entonces, frente a eso es que estamos. Ahora, que hay una situación, sin duda, los datos que se tienen son de que se han tenido 52,000 detenidos. De estos 53,485 detenidos, hay 47,893 que están en detención provisional, o sea que hay cerca de 5,600 detenidos que están o bajo medidas especiales, digamos, de acuerdo al marco jurídico local, o han sido, digamos, identificados que no tienen, digamos, ninguna responsabilidad en los problemas por los cuales fueron detenidos. Eduardo, recojo algunas de las palabras que acaba de decir Francisco en esta primera intervención. Me llama la atención algo que dice él, y es que el panorama que estaba presentando El Salvador y estos hechos de inseguridad que se estaban presentando ponían en riesgo la gobernabilidad, el desempeño del Estado salvadoreño, la democracia, y también estaba poniendo en jaque a la sociedad que estaba prácticamente en medio de esta lucha con las maras. ¿Para usted también estaba ese escenario así de crítico? ¿Estaba el país en riesgo debido al tema de la inseguridad que se estaba viviendo allí y que justificó este estado de excepción? No, yo creo que si bien concuerdo con Francisco, igual le mando un saludo, no estábamos al punto de un estado fallido, porque, digamos, un escenario tan extremo, hablaríamos de un estado fallido. Si bien teníamos territorios de la República que estaban bajo el control de las pandillas, que eso no hay que negarlo, todos lo sabemos, pero el Estado como tal no es que estaba al borde de dejar de funcionar y colapsar, porque creo que sí no era ese el escenario. Que sí era un problema sumamente delicado que había que atender, concuerdo con eso, no se había hecho de la forma adecuada, pero el señalamiento que ahora hay que hacer es que ¿por qué el gobierno no lo hizo de entrada? ¿Por qué hasta ahora actuaron? ¿Por qué hasta ahora esas 56,000 detenciones? ¿Hay alguna respuesta ya a esto? Periodismo de investigación encuentra, por el Faro, por ejemplo, un periódico digital de El Salvador, que existe un acuerdo con las pandillas por parte del gobierno. Entonces, por eso es que se dio la baja de homicidios y que, según el Faro, al romperse ese pacto es que se dio el alza de homicidios que obligó al régimen de excepción. El punto acá, creo yo, que hay que decirle a la ciudadanía que si bien puede tener un alivio temporal, no sabemos cuánto tiempo va a aguantar este alivio, o sea, cuán extendido en el tiempo será. Y lo segundo, que es difícil hacerle ver a la población salvadoreña, porque está asediada por una serie de problemas, el hecho de cuando el gobierno actúa de forma discrecional, rompiendo la Constitución, pone en riesgo los derechos de la gente. Ya hay ciudadanos que expresaban en redes sociales su apoyo al gobierno por estas medidas, pero luego fueron detenidos o un familiar. Sí. Entonces, el punto es, hay que decirle a la ciudadanía que el gobierno tiene que combatir la criminalidad, sin duda, pero dentro del marco del Estado de Derecho. Francisco, ya lo dice Eduardo, esto tiene un impacto en la sociedad, en el país. Es una solución que desde su punto de vista, según lo dice Eduardo, no es sostenible en el tiempo. ¿Qué tanto más se puede prolongar este estado de excepción en El Salvador? ¿Qué tanto músculo político tiene el gobierno para sostener estas políticas y todo este rechazo que está empezando a haber por parte de organismos internacionales y de gobiernos internacionales?
Yo creo que mayoritariamente la población está en función de que esto continúa. Eso, digamos, es una opinión que las encuestas lo recogen. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la situación, por supuesto, no es una situación ya finalizada. El problema delincuencial estaba enraizado desde diferentes análisis. Se demostraba que era una estructura muy bien establecida en el territorio. Eduardo conocerá muchas comunidades en donde era totalmente difícil poder entrar, a menos que tuviera salvoconductos o amistades en los grupos pandilleriles para poder ingresar a ellos. De lo contrario, era en verdad una situación, era un infierno para las comunidades. Creo que lo que la población está empezando a mostrar hoy es esa situación de confianza, de seguridad. Te dicen que ya no hay pandilleros en la calle, te dicen que la situación ha mejorado y por lo tanto te dicen que estarían dispuestos a que este régimen de excepción continúe. ¿Cuánto va a continuar? Esto es una decisión política. Esa decisión política estará a la base de los análisis de criminología, los análisis del control delincuencial, de la incidencia que sigue teniendo sobre la ciudadanía. Lo que sí es importante, y Eduardo no me dejará mentir, es que esa ola de crímenes contra la ciudadanía ya era una situación intolerable, insoportable. Ahora, ¿qué creo que hay que hacer diferencias? Una cosa es vivir bajo un régimen de excepción en una situación de un Estado que ejecuta esto conforme al poder, y no lo pudo hacer este gobierno en los primeros meses de su gestión porque no tenía la correlación. Para eso hay que crear una correlación política que le permita la votación suficiente que apruebe un régimen de excepción como lo dice la Constitución. Hoy lo tiene y por supuesto tiene los 2/3 de la Asamblea Legislativa y eso le permite imponer este régimen de excepción para poder controlar la situación de delincuencia que ya se había desbordado. Claro. Y por otro lado hay que diferenciarlo de lo que es una situación de régimen de excepción o estado de sitio como los que vivimos en el marco de la situación política social de los años 80 y de lo que es la situación de tortura. Yo fui preso político, fui capturado por los viejos cuerpos de seguridad, fui torturado en las cárceles del régimen, fui básicamente liberado por la presión del pueblo y la persistencia de mi familia. Esa es una situación totalmente diferente. Eso no es la situación de ahora. Lo que hay es un régimen de excepción donde el Estado, a partir de las reglas del juego que establece la Constitución, impone un mecanismo que le establece la Constitución y con Claro. el poder que tiene, el poder y la correlación, el poder del Estado, incorpora una serie de mecanismos para enfrentar de fondo el problema de la delincuencia, con lo cual la ciudadanía se siente satisfecha. Y poco a poco esta ciudadanía va pensando, va viendo más allá del día a día, le Francisco. permite a la gente entender que la situación era tan complicada que ya necesitaba algo que la resolviera. Esto Sí. todavía no es la solución definitiva. Después hay que hacer una fuerte inversión social y con Eduardo coincidiremos en que esas comunidades están tan deprimidas que necesitan inversión Francisco. social, necesitan empleo y necesitan que la gente sienta seguridad y armonía para poder desarrollarse en paz y en tranquilidad. Francisco, usted habla de reglas del juego, habla de mantener la constitucionalidad, pero aquí hay serias denuncias de violaciones a los derechos humanos. Hay también, hemos visto manifestaciones ciudadanas en las calles de San Salvador, precisamente rechazando la prolongación de este estado de excepción. ¿Qué dice usted de estas denuncias que hay por parte de organismos no gubernamentales, incluso críticas de un gobierno como el de Estados Unidos, que es un gobierno muy cercano y me atrevo a decir sumamente necesario para El Salvador, justamente por la gran diáspora salvadoreña que vive en ese país norteamericano? Si hay denuncias, si hay hechos, si hay pruebas, si hay contundencia en lo que se está, digamos, denunciando, ahí están las instancias, pueden hacerse, digamos, las denuncias respectivas y acudir a los tribunales para poder pedir justicia. Yo creo que ese es un punto en el cual no hay ninguna situación que pueda obviar. Ahora, se argumentarán una serie de situaciones de que esto no es posible por una u otra razón. Lo cierto es que ahí están los espacios para poder demandar. Esto es una situación muy diferente a la que vivimos en los años 80. Sobre la participación o la opinión del gobierno de Estados Unidos, es un tema de doble morales. O sea, lo cierto es que para El Salvador era necesario tomar una decisión política que enfrentara de frente el problema fundamental que evite el desarrollo y la convivencia armoniosa de la sociedad, principalmente en las comunidades más pobres. Esto es lo que implica esta decisión. Sí, Es una decisión política amparada en el marco constitucional del país. Ahora, entiendo. ¿cuánto se va a mantener? Lo que sea necesario y lo que el análisis político le responda al gobierno. Ahora, Sí, yo reitero, para poder avanzar hacia un país en desarrollo, para poder concretar una visión que le permita a la ciudadanía tener visión de progreso, pensar en el futuro,
enfrentar y resolver el problema de la seguridad era hoy. Hoy era el punto importante y la decisión había que hacerla ya. Lo ha hecho y eso le permite a este gobierno tener una simpatía importante. Se hace Sí, solo por Francisco. simpatía, no. Sí. Creo que se hace convencido de que este era un problema medular a resolver. Eduardo, su opinión sobre estas palabras de Francisco. Yo no concuerdo con Francisco en algunos aspectos. El primero, el que tiene que ver con cuánto tiempo va a estar esta medida. Acá hay que ver dos cosas. Uno es el gobierno va a mantener la medida mientras le signifique réditos electorales. Ya viene la elección y en esa medida el gobierno sabe que este tipo de acciones, pese a que sean inconstitucionales, que violen el Estado de Derecho, le genera apoyo ciudadano y por lo tanto las va a mantener mientras eso siga. Ya vemos que esto se puede extender hasta cerca de la elección. Ese es un punto, o sea, no hay un análisis criminológico de por medio, sino que aquí lo que estamos viendo es, le tiene beneficios para la elección, se va a mantener. Eso es un tema. ¿Por qué digo esto? Porque no se están atacando las causas estructurales de la criminalidad, de las pandillas. No se está haciendo eso. Entonces, ese es un punto que para mí me parece importante. Y lo segundo es que no se va a quitar este régimen de excepción porque las instituciones del sector de justicia son débiles. No tienen la capacidad suficiente para combatir este flagelo que tenemos como país. Y en esa medida tampoco se está trabajando en fortalecerlas. O sea, teníamos una Fiscalía General de la República que generaba un 90% de impunidad, un órgano judicial con una mora judicial pues también alta, con poca investigación científica del delito. Entonces, ahora con esta medida, y como digo, han venido a suplir esas carencias, pero no con recursos, no con capacidades, sino que facilitando el procesamiento de todos estos criminales, pero vuelvo y pregunto, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Las capacidades institucionales se fortalecieron? ¿Va a poder mantenerse el estado de paz en los territorios? Ese es el punto. Ese es el punto que expone Eduardo desde la ciudad de Santo Domingo. Eduardo, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. ¿Por qué cree usted que se está presentando este escenario particular que puede uno ver desde fuera de las fronteras salvadoreñas? Y es que tal parece que el gobierno de turno y en cierta forma la ciudadanía, al respaldar este tipo de medidas adoptadas por el presidente Bukele, da la sensación que dejan de lado el tema de derechos humanos, dejan de lado el tema de la Constitución salvadoreña y se juegan el todo por tratar de garantizar la seguridad de los salvadoreños. Aquí hay una mancorna bien lograda gracias a una buena estrategia del presidente entre gobierno y sociedad para que esto pueda seguir navegando, esta medida del estado de excepción. Yo creo que más que eso es aprovecharse de la población. Y digo aprovecharse de la población porque los salvadoreños hemos sufrido a las pandillas. O sea, yo no estoy diciendo que eso no sea un problema que era urgente atender. Pero el punto es que el gobierno ha aprovechado esa necesidad de la gente para sacar un beneficio político electoral. Ese es, digamos, el punto. Más que armar una alianza con la población, fue un tema más de aprovechar las carencias, las necesidades de la población sobre este tema. Y como tenemos una sociedad con una cultura política autoritaria, una sociedad con graves carencias de lo básico, una sociedad desinformada, una sociedad con poca educación cívica, todo esto hace una mezcla para que se le aplauda este tipo de medidas al gobierno que violan derechos humanos. O sea, y el gobierno ha sido hábil, y por eso digo, ha engañado a la gente, ha sido hábil haciéndole aceptar que puede perder los derechos y que no habría problema con que los pierda con tal de ganar seguridad. Y eso solo lo vemos en regímenes autoritarios populistas, donde se le ofrece a la gente seguridad a cambio de restringirle sus derechos. Y ese es el problema de nuestra sociedad salvadoreña, que la población eso no lo logra entender. Vende su libertad por un par de monedas prácticamente. Francisco, su opinión. Aquí hay un cierto beneficio político para el presidente de cara a esas elecciones y aprovechándose este contexto que presenta la sociedad salvadoreña que describía Eduardo, ¿qué piensa usted?
Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa. El problema estaba, el problema era grave. El problema necesitaba enfrentarse de raíz y enfrentarse con toda la fuerza del Estado. Para poder ocupar toda la fuerza del Estado se necesitaban correlaciones políticas, se necesitaba una institucionalidad orientada para poder enfrentar sin ninguna duda este flagelo que ya tenía la sociedad arrodillada. Eso es lo que se ha hecho. ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta para eso? Se ha hecho en el marco de la ley, la Constitución, en el artículo 29. Y yo lo insisto, Eduardo, creo que hay que hacer una lectura correcta de eso para poder precisar que se trata de un mecanismo legal, que para poderlo usar necesitas, por supuesto, tener 2/3 en la votación legislativa. Este gobierno lo construyó, lo tiene. A partir de ahí da una respuesta firme, decidida, que al final le permite a la ciudadanía poder respirar y pensar más allá del día a día. Ve la diferencia, ve lo importante que eso tiene. Tú conoces comunidades que son muy flageladas por el tema de la violencia delincuencial de las pandillas. Esa gente ya no podía pensar en un día más, pensaba en el día, cómo yo salía y cómo llegaba en la noche. Frente a eso es que ha habido la respuesta. Ahora, esto tiene réditos electorales, pero no somos ingenuos, esto es política. O sea, se trata de que si un gobierno hace bien las cosas, recibe el apoyo y el beneficio de la gente. Esto está claro. Un gobierno cuando define un programa y ejecuta una serie de medidas, las hace buscando el favor y el beneficio de la ciudadanía. Eso es así, aquí y en todos lados. Lo que pasa es cómo lo haces. ¿Lo haces pensando en crear un estadio diferente en donde se presente oportunidad de desarrollo futuro, o lo haces simplemente para favorecer tus réditos políticos personales? No, yo creo que hay una diferencia en esto. Hay una visión ahora, que es este grupo político que está gobernando el país, que tiene más pensado una lógica de trascender de este hoyo en el que estaba El Salvador y saltar a una situación en la que, controlando la delincuencia pandilleril terrorista, asegurando una nueva visión sobre desarrollo, impulsando una transformación del Estado para generar una fortaleza institucional y generando mayores valores y espacios de la ciudadanía, se pueda llevar adelante un modelo de desarrollo sostenible que asegure ante todo y por sobre todo la posibilidad de que la ciudadanía viva en tranquilidad, que tenga prosperidad, que vea hacia el futuro, que pueda sentirse bien. Y no solo hablamos de los salvadoreños que vivimos acá, hablamos de los 10 millones de salvadoreños por todo el mundo, los 7 que vivimos acá y los 3 millones que están fuera. Yo creo que ahí hay una diferencia y por eso creo que los salvadoreños que están afuera, cuando vienen al país, se sienten tan congratulados de que las cosas están cambiando. Yo solamente para que tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando yo hago ejercicios con diferentes sectores, uno de los puntos que les planteaba era cuáles eran los problemas más críticos que teníamos. Hace 2 años el tema de la delincuencia era prioritario porque son trabajadores, son gente de las comunidades, por supuesto que era el problema central. Sí. ¿Cuáles crees que aparecen ahora en el tema? El problema del empleo, el problema de los ingresos, pero ya no aparece el problema de la violencia pandilleril. O sea que esa sensación es un paso importante que asegura la posibilidad de cambio en este país tanto que lo necesitamos. Tú y yo, que hemos hecho diferentes acciones de lucha social, sabemos que esa era una medida que había que tomarse y este gobierno la ha asumido con toda la valentía requerida y con la institucionalidad que permite la Constitución. Eduardo, así las cosas y entendiendo este panorama como ustedes dos han expuesto aquí a lo largo del programa, ¿habría otra forma en la que el gobierno del presidente Bukele podría haber dado respuesta a esta necesidad de combatir la inseguridad de las maras allí en El Salvador? ¿Qué otra opción podría haber tomado el presidente para poder haber hecho frente a este flagelo? Claro que había opciones y yo, a diferencia de Francisco, señalo que no necesitaba la correlación legislativa para hacer esto. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene a su cargo la seguridad pública, tiene la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Seguridad, y muchas de las cosas que se tenían que hacer ya tenían las herramientas para hacerlo. Voy a poner un ejemplo. Las mismas autoridades de seguridad pública han señalado que ya tenían mapeadas a las pandillas, sabían quiénes eran sus cabecillas, a dónde operaban, qué delitos, etcétera. ¿Por qué no procedían contra ellos? Acá se dice, es que mire, los jueces estaban a favor de las pandillas porque los liberaron, pero habría que ver un tema. La Fiscalía General de la República no tiene ni tenía las capacidades para investigar e imputar adecuadamente a los pandilleros delitos. El órgano judicial igual, habría que ver si ese era el problema de que los jueces eran corruptos. Pero a lo que voy yo es que el gobierno tiene control de eso desde hace más de un año. Tenía control de esto. ¿Y por qué tomaron las medidas de régimen de excepción? Porque se dio un alza en los homicidios. Si esa alza no se hubiera dado, no estuvieran estos 56,000 pandilleros detenidos. No lo estuvieran. ¿Por qué? Porque el gobierno no estaba implementando medidas para combatir a las pandillas.
¿Por qué? Si seguimos lo que dice el Faro, es porque tenían un acuerdo. Entonces, digo, si no se hubieran dado esos 86 fallecidos, que 85, no recuerdo la cifra, en 2 o 3 días, el gobierno no hubiera tomado esta medida. Y por eso es que yo señalo que al final no necesitaba de nada el gobierno, necesitaba la voluntad Claro. de combatir a las pandillas y no lo había mostrado. Eduardo, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Vemos que el presidente Bukele está haciendo uso de esta popularidad que tiene entre los salvadoreños para llevar a cabo estas políticas. Algunos dicen que está llevando a máxima tensión la Constitución, ese aprecio por parte de los ciudadanos y también la popularidad que tiene entre los diferentes organismos del Estado. ¿Está Bukele jugando con fuego y llevando a máxima tensión, y esta delgadísima cuerda podría reventarse en algún momento en un futuro no muy cerca, no muy lejano? Este gobierno desde su inicio ha hecho a un lado la Constitución, ha pasado por sobre la Constitución, ha hecho a un lado principios de transparencia. De hecho, el régimen de excepción ha generado más opacidad en el manejo de la cosa pública, por mencionar un caso. Entonces, tenemos un gobierno que no respeta principios democráticos, que no respeta el Estado de Derecho. Entonces, a lo que nos lleva es a una supresión de derechos de los ciudadanos y a un sistema, a un régimen autoritario. A eso es a lo que vamos en el país, y lo vamos haciendo de forma acelerada. Nosotros ya vemos que El Salvador se puede convertir en la siguiente Nicaragua. Ya hay muchas señales, ya viene la reelección, viene luego la reforma constitucional, luego viene la supresión de la oposición, etcétera. O sea, a eso nos está llevando este gobierno. Sí, me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa. Voy entrando en la recta final. Francisco, quiero hablarle de otra arista que tiene este tema allí en El Salvador, y es justamente el hacinamiento carcelario, los derechos para estas personas que están detenidas en las diferentes cárceles en El Salvador. También hay muchísimas críticas. ¿Y qué tanto está trabajando el gobierno en la implementación de programas de reinserción social, de darle educación a estas personas que están allí detenidas, que son programas que tienen que ir paralelos a esta detención y privación de la libertad? Pero ya se habla de una crisis carcelaria a la vuelta de la esquina allí en El Salvador. Primero quiero referirme a lo que decía Eduardo. O sea, cuando tú dices con esta normalidad, 83 fallecidos en un fin de semana, esa era la norma. O sea, estaba tan normalizado que ya no asusta. O sea, mira cómo es de complicado. Tú mismo lo expresas. O sea, ¿qué pasa? 83,000 murieron y pues solo por eso había que hacer esto que se hizo. No, 83 salvadoreños perdieron la vida en un fin de semana producto de la acción delincuencial de este grupo terrorista que son las pandillas en El Salvador. Ante eso había que actuar. La actuación fue la correcta, dimensionada en función de ese problema que, si no lo frenabas en ese momento, tenía una situación de desbordamiento como una amenaza para el Estado y para la sociedad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay que dejar claro, o sea, hay 53,485 personas que han sido detenidas en este proceso. 47,893 están en detención provisional. ¿Qué significa eso? Que hay cerca de 5,600 personas que han sido, digamos, dejadas en libertad, ya sea con medidas o porque su proceso se va a continuar fuera de los tribunales. Es un punto importante, no 56,000, sino 53,485. Esto por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta de que sin duda hay un problema que es un problema estructural que tiene que ver con la falta de oportunidades que la sociedad salvadoreña ha enfrentado. Frente a eso hay que reaccionar. O sea, no puede ser que por la acción delincuencial de una pequeñísima parte de ciudadanos de este país que prefieren delinquir, que han ocupado una serie de argucias para poder poner la sociedad en una situación de terror, que han usurpado las funciones del Estado en una sociedad que fue descuidándose de la sociedad, de la población, para poder imponer sus reglas. O sea, el punto es, hoy la prioridad es sacar a las grandes mayorías de su situación complicada. Sin duda hay que darle una respuesta. Por eso este gobierno está haciendo un nuevo complejo carcelario para atender justamente a esta importante cantidad de detenidos, particularmente a los vinculados con los grupos terroristas de pandilla. Creo que estamos frente a una situación nueva, estamos obligados todos los ciudadanos a poder poner una situación crítica y a ver este problema con la mayor objetividad. Creo que eso cuesta
Hay que ver la narrativa de los hechos, pero también hay que ver la Constitución Sí. y las leyes en un marco de vida bastante crítico y sobre todo con mucha objetividad. Me queda un par de minutos para finalizar el programa. Quiero hacer las conclusiones con ustedes dos. Comienzo entonces con Eduardo. Eduardo, ¿qué sigue entonces de aquí en adelante para El Salvador? ¿Qué podemos ver en los próximos meses bajo este marco del estado de excepción que debe ser renovado en el mes de octubre, si así lo decide el gobierno? Yo creo que va a continuar e insisto, porque le genera un efecto electoral al gobierno. Intentaron hacer esto con el Bitcoin, no le funcionó, no generó apoyo, no motivó a la población, pero en cambio este tema del régimen de excepción sí le está generando apoyo. Entonces lo van a mantener en la medida que sus mediciones, porque hay que decir algo, el gobierno no funciona por políticas públicas, sino que funciona por encuestas, eso lo mueve. Entonces, sí, si las encuestas aparece todavía bien, esto se va a mantener. Yo lo que veo Entiendo, en el futuro Eduardo, es que puede ser al final sujeto de responsabilidad internacional los funcionarios actuales en tribunales internacionales. Francisco, rápidamente su conclusión, 20 segundos, por favor, muy puntual. Yo creo que se tomó la medida en el tiempo oportuno, es la medida más oportuna y más, digamos, apegada al marco legal que tenemos, es la que abre la posibilidad que los salvadoreños hoy puedan ver hacia el futuro y puedan salir de esa preocupación del día a día, de si van a seguir viviendo producto de la acción terrorista de las maras en El Salvador. Creo que se abre un futuro de oportunidades y de progreso. Gracias, Francisco Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Es todo por hoy. En nombre del equipo técnico les agradezco la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Pedro Ruiz y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Muchas gracias por su sintonía y sigan con France 24.